Buenos días, mi nombre es Inmaculada Juárez y soy abogada, experta en contratación internacional, y en el webinar de hoy voy a intentar dar un poquito de luz a la firma, tanto a efectos de, vale, una firma digital exactamente igual, más o menos que una firma manuscrita de toda la vida, y segundo, qué tipo de tanto utilidad como validez tiene en el caso de que haya discrepancia entre las partes. Voy a intentar ser, aunque voy a tener que dar datos jurídicos y temas legales, pero voy a intentar ser muy práctica y voy a distribuir el webinar de hoy en dos bloques. Un primer bloque donde voy a explicar el porqué legal, es decir, el porqué la firma digital es más válida incluso porque realmente nos genera mayor elemento de prueba a la hora de una discrepancia. Entonces, analizaremos un poquito la normativa de manera muy, espero, fácil. Y en un segundo término voy a dedicar un proceso donde vamos a ver exactamente cómo se produce una firma digital, tanto bilateral como multilateral, para que veamos cuál es el proceso y veamos en qué momentos se producen las características y requisitos que se exigen legalmente para su validez. Bien. Empezamos con unas preguntas fundamentales, ¿de acuerdo? Es decir, ¿para qué sirve la firma en un documento y por qué se firman los documentos? Bueno, en este caso tenemos evidentemente dos grandes bloques de información que necesitamos cubrir. En primer lugar, hablamos de identificación. La firma tiene un elemento activo. ¿Qué significa esto? Que lo que provoca es que la persona que lo está firmando emite su voluntariedad de contraer la obligación a la que el contrato viene referido. Y tiene una atribución pasiva, que es el que lo firme va a poder ser atribuido en su responsabilidad en las obligaciones que del documento se derivan. Es decir, un elemento activo de voluntariedad y un elemento pasivo obligacional. Y en segundo término, y no menos importante, tenemos las obligaciones con respecto a la seguridad de la información. Es decir, que una firma permita, para empezar, que la persona que lo ha firmado pueda leer el contenido completo del documento, es decir, sepa exactamente lo que está firmando, y ello implica que no se pueda alterar el contenido de esta firma. Es decir, que las personas firmantes en ningún momento del proceso puedan alterar el contenido de manera que queda intacto. Que nadie pueda utilizar nuestra firma en otro documento, es decir, lo típico de se escanea y yo me lo guardo y me lo llevo a otro documento. Que el documento no se reciba firmado hasta que realmente se haya completado todo el proceso. Es decir, que si somos 4 firmantes, no emita yo la firma y deje un documento vacío a disposición de otras 3 personas y a expectativas de que el último lo firme o se encuentre en desacuerdo o se guarde el documento sin firmar. Y por último, la custodia del documento, es decir, de que ese documento a mí me pueda tener validez dentro de 1 año, dentro de 2, y que quede custodiado y registrado en un sitio imparcial y seguro. Estos serían los elementos que en una firma harían que fuera válida, eso evidentemente, pero también robusta, es decir, que me garantiza todo un proceso de firma. Y por último, pero no menos importante, aunque no es un requisito legal, pero sí que desde luego una firma digital pues es mucho más útil a la hora de la facilidad de uso, es muchísimo más fácil para el cliente de firmar, que no tiene que disponer de mecanismos en su casa de escaneo, impresora, etcétera, y hace que las cosas vayan más rápidas. La rapidez al final es un ahorro de tiempos, pero también es un ahorro de costes. Y yo personalmente también hago una apreciación más. La firma, cuanto más rápida, imaginémonos la de un presupuesto o la de un contrato de colaboración, hace que tengamos más liquidez y que tengamos todas las obligaciones o todas las responsabilidades antes adquiridas, con lo cual nuestro proceso digamos, de gestión de nuestra firma, de gestión de nuestra empresa, pues va a ir más rápido y por lo tanto acortamos el nivel de rentabilidad. Y desde luego el elemento evidente de optimización medioambiental. No se imprime papel, por lo tanto, contribuimos al medio ambiente y eso siempre es bueno y además nos da imagen de firma responsable. ¿Todo esto para qué? Pues básicamente para tener dos efectos. Un elemento disuasorio y un elemento coercitivo. El elemento disuasorio es que cuando la firma se ha hecho con todas las garantías, nadie va a discutir su validez. Y el elemento coercitivo es que va a provocar en el que lo ha firmado
la intencionalidad de cumplirlo, porque sabe que se le va a poder exigir judicialmente. Todo esto para no tener que acudir a los juzgados. Bien, vamos a analizar legalmente la validez de la identificación. Esta es la pregunta base siempre, sobre todo cuando los contratos no se firman in situ, es decir, donde se está firmando con una persona en un PDF y luego lo firma otra en otro sitio. Entonces, la pregunta habitual que a mí como abogada siempre me produce, me efectúan es, bueno, pues vale la firma si me la hacen en un PDF, me la hacen en tal sitio. Bueno, aquí indicar que la normativa no hace referencia realmente a lo que es la validez de la identificación de la firma. Desde luego sí que la hace a niveles de prueba, pero lo que realmente le importa al organismo, al organismo jurídico, es si se ha cumplido con la voluntad de las partes. Es decir, lo que dice la normativa española es que se tiene que garantizar o se tiene que acreditar la autoría, es decir, la voluntariedad de que esa persona se está obligando a lo que le han mandado firmar, la voluntariedad de esa firma. Y por otro lado, por ejemplo, convenciones internacionales ni siquiera hacen referencia a, bueno, es que esta firma tiene que estar escrita con boli azul, que sería un poco el caso del que hablaríamos en plan validez de la firma, tiene que estar firmada en escáner y escaneada, tiene que estar, no, pero sí que hacen referencia a que el cumplimiento de la obligación se va a entender en el momento en el que la otra parte quede acreditado que lo ha recibido. Es decir, aquí tenemos dos elementos que son los que al final nos van a marcar la validez del elemento obligacional, es decir, de que esa firma es válida y ejerce obligaciones sobre el contrato, presupuesto, acuerdo de confidencialidad, recibí, lo que sea que ha firmado. Por un lado, que se demuestre, es decir, que quede acreditada la voluntariedad de firmar, y por otro lado, que quede acreditado en qué momento, lugar y de qué manera se ha firmado. Pues bien, ¿qué marco normativo en España, bueno, en Europa en este caso, rige para decir que la firma digital es tan válida o más que una firma manuscrita? Pues en este caso yo os pongo aquí las cuatro normas principales, empezando evidentemente la de abajo por protección de datos, lógico, la ley de enjuiciamiento civil que acabamos de mencionar, la ley de firma electrónica, pero la que realmente vamos a analizar, que es la importante, es el reglamento 910-2014, que es el reglamento relativo a la identificación electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que ese reglamento, que es imperativo, nos dice y le dice a los jueces en el caso de conflicto si de verdad esa firma la pueden tomar en cuenta o no cumple con las garantías de identificación del titular y de formas de firma. Bien, este reglamento establece tres funciones básicas y nos deja varios puntos muy destacables. En primer lugar, distingue tres tipos de firmas, simple, avanzada y cualificada. Equipara la firma electrónica a la firma manuscrita, es decir, dice, no se puede distinguir, se tiene que valorar de la misma manera, y reconoce, y esta es la parte más llamativa, reconoce explícitamente la admisión de dicho documento como prueba en juicio. Es decir, le está diciendo a un juez que usted vea una firma que está hecha por ordenador en una tablet, que tenga un PIN que no tenga firma, por ejemplo, en el caso de la firma electrónica simple, no implica que usted no pueda valorar de ahí la voluntariedad y la forma en la que lo ha firmado. Esto es lo importante, es decir, es válido, es perfectamente válido. Dentro de ello tenemos la firma electrónica simple. ¿Qué es? Pues tan sencillo como el PIN que le metemos a la tarjeta de crédito. Es una manera de identificarnos, es una manera de decir sí, estoy autorizando esta operación. Y esa es la más simple que hay. Después ya pasamos a la avanzada, que es la que nosotros vamos a trabajar hoy el proceso, que es una firma donde ya requiere otra serie de requisitos. Ya no solo el PIN que te está llegando, que es la base, ¿no? Sino además requiere una firma manuscrita y requiere otros elementos identificativos del proceso de firma. Y por último, la firma cualificada, que es, por ejemplo, la que tiene la Casa Real de Moneda y Timbre, que es la que se utiliza en procesos avanzados. ¿Significa esto que una firma electrónica simple no va a valer? Es decir, que, por ejemplo, una tarjeta de crédito yo voy a poder justificar, oye, mira, es que yo no tuve esta voluntariedad. Pues bien, en España las tres firmas son válidas. ¿Pero qué ocurre? Que tú vas a tener que aportar el elemento de prueba. Esto es muy sencillo.
Si nosotros estamos firmando, imaginémonos un documento en un Word, es decir, nos imprimimos el documento y lo firmamos en nuestra casa y lo enviamos por PDF o simplemente lo firmamos en casa de nuestro cliente y firmamos el documento, ¿ese documento es válido? Sí, absolutamente sí. Pero ¿qué ocurre? Que si la parte contraria dice, no, perdón, es que yo no lo firmé nunca, esa no es mi firma, pues evidentemente ahí tendremos que aportar una carga probatoria que nos queda limitada, en este caso, a una prueba de caligrafía, de un perito calígrafo, porque no tenemos más pruebas. No sabemos en qué momento se firmó, no sabemos cuándo, no sabemos si esa persona recibió la notificación de que tenía que firmar, no sabemos si es esa persona la que lo ha firmado. Entonces, vamos a quedar limitados a los elementos biométricos de presión de firma, la rapidez de firma, trazos, etcétera. Solamente voy a tener ese elemento probatorio. Si tengo una firma simple, pues además voy a tener que le ha llegado un mail o le ha llegado un SMS o que él ha autorizado un código que solamente conoce él. Entonces, no tengo firma manuscrita, pero tengo un código. Si yo consigo demostrar que me han robado la tarjeta y que me han hackeado el código, pues ya tengo destruida la autoriedad. Y la firma avanzada ya implica pues muchísimas más pruebas. ¿Es necesario la firma cualificada? No. Como vamos a ver, la firma avanzada nos da todos estos elementos probatorios más que suficientes para demostrar la autoría. ¿Qué nos da la firma avanzada que nosotros utilizamos? Nos da una dirección de email del firmante, nos da la dirección IP del dispositivo donde se está ejecutando la firma, nos da un número de móvil cuya titularidad pertenece a la persona firmante, que donde recibe un SMS que luego incrusta en la firma. Tenemos una clave de un único uso que nos la da nuestro propio proveedor de servicios. Tenemos una firma manuscrita. Tenemos una geolocalización, es decir, dónde se encontraba esa persona en el momento en el que firma. Tenemos un navegador desde el que se realizó, se ha hecho desde un Chrome, desde un Mozilla, desde un Apple, desde dónde se ha hecho. Tenemos un certificado de un solo uso para cada firma, con lo cual tenemos garantizado que se va a quedar custodiado. Tenemos un sello de tiempo, es decir, en qué momento concreto de franja horaria meridiano se ha hecho esta firma. Y tenemos un formato que se llama de firma longeva que me permite acreditar, incluso a lo largo de años, que esa firma se hizo de la manera en la que se está indicando. Con lo cual, ¿todo esto qué hace? Pues imaginaos, una firma que firmamos en casa de nuestro cliente tendría únicamente el punto 5. Yo tendría que demostrar únicamente el punto 5 y si no lo puedo demostrar, no demuestro la autoría del otro firmante. Sin embargo, con todos estos puntos son realmente muy difíciles de contradecir. Tendrían que haberte robado el móvil, hackeado el mail, haber tenido tu firma en algún momento para poder falsificarla, haber estado geolocalizado en un sitio donde tú estabas. O sea, hablamos de una serie de características que hace que la firma sea, como se llama ahora, robusta. Es decir, que genere seguridad en la autoriedad de quien ha firmado. Pues bien, vamos ahora a ver cómo se procedería en una firma digital. Para facilitaros el proceso y para ir más rápido, lo que hemos hecho es sacar pantallazos del sistema operativo, es decir, del proceso del software, para ir más ágiles. Y vamos a distinguir entre la pantalla del usuario, es decir, el que está ahora mismo enviando el documento, porque está es el usuario del software, y el contacto cliente-proveedor-empleado, que maneja el programa y que tiene que estar dentro del proceso de firma. Bien, lo primero que haré, como vemos aquí, es buscar el contacto correspondiente. Una vez encuentro el contacto, simplemente me voy a firma y me voy a seleccionar un documento que quiero que me firme el contacto. Por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad, una nómina, cualquier cosa. En este caso, estoy en una ficha que es la de mi cliente y le voy a mandar el documento dentro de esa ficha. Bien, una vez le doy a enviar, me dice si quiero que ese documento sea privado. Es decir, si cuando lo envíe y lo recibamos firmado, el resto de usuarios del sistema, mis empleados, por ejemplo, no lo vean. Por ejemplo, pues porque le voy a enviar al contacto su nómina. Entonces, quiero verla yo y ese contacto, pero no quiero que la vean el resto de empleados por razones evidentes. Entonces, marcaré aquí como privado en el caso de que quiera que el documento sea privado. En cualquier caso, yo luego puedo modificar la visibilidad de privado a público.
me dice en última instancia que ya se ha enviado, yo ya no tengo que hacer nada más como usuario y simplemente me dice que si quiero generar una acción, es decir, si me quiero programar un recordatorio, pues oye, que no me ha firmado, ¿qué tal? En este caso, pues no vamos a hacer nada. Y bien, ya como usuario ya no tengo que hacer absolutamente nada más. Absolutamente nada más. Este proceso que tardamos apenas 30 segundos es todo lo que yo tengo que hacer para tener el documento enviado y después firmado. Y entonces ya nos encontramos con que nuestro contacto, nuestro cliente empleado, recibe un email donde se le avisa que tiene un documento para firmar. El contacto cliente abre ese documento, vemos que aquí tiene un scroll para garantizar que pueda ver todo el documento y puede rechazarlo o firmarlo. Después veremos cómo lo rechaza, por ahora vamos a firmarlo. ¿Por qué es importante que haya un rechazo o que haya la posibilidad de rechazo? Pues porque, como os he dicho antes, el documento es inalterable. Las partes no lo pueden modificar por razones evidentes de, como he dicho antes, de autoría. Entonces, es importante que si alguien no lo quiera firmar, nos indique el porqué para poder solucionar. Bien, nuestro contacto cliente en ese momento recibe a su teléfono que nos ha dado, recibe un código de firma que inserta. Con lo cual ya tenemos el código SMS que recibe. Firma digitalmente desde una tablet, teléfono, ordenador, la que sea. Y inmediatamente a él le llega la copia del documento porque era el único firmante y a mí me llega un email diciéndome, oiga, su contrato ya está firmado. En este caso, yo como usuario, yo ya lo tengo, vamos a ver, guardado en mi ficha. Este email es para yo tenerlo también en un Outlook, no sé, poder reenviarlo si quiero a una secretaria o lo que sea, pero yo ya lo tengo guardado. ¿Por qué hemos hecho también esta funcionalidad? No solamente para tenerlo en un mail, sino porque, por ejemplo, imaginemos el caso de que en lugar de mandarle a mi contacto, que es mi empleada, la nómina, le estoy enviando pues, un certificado de retenciones. Entonces, la que lo tiene que firmar no es ella, lo tiene que firmar el jefe, el usuario. Entonces, en ese caso, yo estaría en la ficha mía, es decir, en mi contacto, yo me mandaría mi firma para yo firmarlo, ya me quedaría guardado en mi ficha, que yo tengo ahí el certificado de retenciones de mi empleada, pero cuando me llega el mail, yo lo puedo guardar directamente en la ficha del contacto de mi empleada. De esa manera lo tengo guardado donde yo quiera, además de lo que el sistema automáticamente ya hace. Así vemos que el usuario, sin hacer nada con el email, accede a documentos, nos encontramos con el documento de prueba para firma, es decir, el documento que hemos mandado. Aquí vemos las tres pestañitas que son para volver un documento privado o público, volver a reenviar para firma o descargar. Y tenemos en documentos recibidos el documento firmado y veis aquí el report. Esto es importantísimo. Bien, ambas partes, es decir, yo como usuario y mi contacto, recibimos el documento firmado, que está descargado y está en la ficha del contacto. Y aquí vemos el código identificador más la firma manuscrita. Este código identificador es el que luego vamos a ver en el report. Este report lo que va a darnos es, veis aquí, los 6 elementos que antes hemos comentado que garantizan una firma robusta. Y entonces vemos que tenemos el email del firmante, la dirección IP, el número móvil, la clave de firma en un solo uso, la localización, geolocalización, el dispositivo, en este caso Chrome, desde el que se hizo el proceso y el sello de tiempo, es decir, el momento en el que el correo ha sido enviado, ha sido abierto y ha sido firmado. ¿Qué ocurre si nuestro contacto, nuestro cliente, lo quiere rechazar porque hay algo que está incorrecto o no está de acuerdo? Simplemente le presiona a rechazar, confirma el motivo del rechazo, le da a rechazar y a nosotros, dentro del documento evidentemente enviado, porque ya no lo vamos a tener recibido, nos aparecerá esta pantallita. Posicionándonos encima, encontraremos el motivo por el que Demo Lucía, que es nuestro contacto, rechazó el documento. Ahora vamos a complicar un poco la película
y vamos a suponer que vamos a firmar varios. En este caso, yo como usuario voy a firmar con otros 2 contactos. Me voy a posicionar primero en la ficha de uno de mis contactos. ¿Por qué? Porque quiero que primero firme él. El orden secuencial de las firmas va a ir primero en la ficha en la que yo me posicione y después secuencialmente por el orden que yo les he puesto. Entonces, en primer lugar, me voy a la ficha del contacto y le voy a dar a otros firmantes. Selecciono los firmantes que quiero que intervengan, selecciono el archivo y lo mismo, me sale, oiga, se va a enviar a estas 3 personas, lo quiere marcar como privado o no. Y de esta manera nos encontramos, primero, con el firmante 1 que acaba de recibir el documento. El usuario, en este caso, lo que puede ir observando es cómo se van firmando, por si acaso hay alguno que se atasca, que pierde el email porque se le ha metido en spam. Y entonces vemos que tenemos aquí en el estatus de firmas, tenemos que las 3 personas todavía están sin firmar, porque le acaba de llegar. El firmante procede a la lectura, a la firma por código, a la firma manuscrita, y una vez lo ha firmado manuscritamente, le llega al segundo firmante exactamente el mismo proceso. Firmante 2, le llega el documento, firma digitalmente y me llega al usuario, que es el último que me he puesto para que yo acceda al documento. Abro el documento, firmo el documento y una vez ya está firmado, observamos que ya le llega el documento firmado a los 3. Y además, yo en mi consola, en mi estatus de firmas, ya tengo que los 3 están firmados. Los 2 contactos que no tienen acceso a mi sistema reciben su copia firmada, pero yo, como usuario, recibo el documento firmado, igual que ellos, pero también recibo por email y guardado en las fichas de los 3 contactos, en los 3 contactos queda guardado tanto el documento como el report que nos garantiza el proceso de firma. Bien, hasta aquí sería la explicación, veis que es muy básica, es decir, es muy sencillo de cómo funciona el documento firmado. Solamente añadir, antes de que quiero explicaros también una funcionalidad extra que hemos añadido, que es la de envíos de burofax o emails certificados, que el proceso del report es extremadamente seguro por cuanto lo que hace es codificar y encriptar la información del documento que se ha ido a firmar y se deja depositado notarialmente. De manera que yo mañana tengo un conflicto y lo único que tengo que aportar es el report. Y si a mí alguien me discute el report, entonces se recurre a la desencriptación a través del órgano de notarios de España. Y ese órgano es el que garantiza la autenticidad de todos los elementos biométricos del sistema y además lo desencripta de manera, digamos, imparcial y nos aporta las pruebas necesarias. Entonces, ya dicho esto, vamos a mostraros, porque está íntimamente relacionado, porque es el mismo proceso, cómo funcionaría un email certificado. Nosotros sabemos que para generar prueba, normalmente pues mandamos burofaxes porque necesitamos la lectura del contenido por parte de la otra parte. Los burofaxes no solamente son muy lentos, es decir, tardan días a lo mejor en recibirse por la otra parte, con lo cual a veces nos da problemas y sobre todo, bueno, pues a veces se reciben por una persona que no es la autorizada y ni siquiera lo abre y luego te pueden discutir, etc. Bueno, pues en este caso esto también está salvado a través del proceso de digitalización. En la misma pantalla del contacto, vemos que antes hemos acudido a este puntito que era firma y ahora nos vamos al puntito de la derecha, es mail certificado y procede exactamente igual. Estoy en la ficha de un contacto mío, selecciono el documento y le digo que le voy a mandar, pues aquí hemos puesto prueba mail, pues requerimiento de pago, por ejemplo. Bien. El email se recibe por el contacto al que queremos notificar y le dice que tiene un contexto y un revisar documento.
se le envía un código SMS para que pueda ver el documento, con lo cual yo ya tengo garantizados, de todos los aspectos que habíamos hablado antes, los elementos de autentificación de que el que está leyendo el documento es quien. Una vez me ha metido el código, ya no hace falta firma, evidentemente, porque lo que necesito es la lectura del contenido. Aquí ya hay una lectura del contenido, en este caso hemos puesto un elemento de prueba, y el receptor lo puede descargar si quiere. ¿Y qué ocurre? Pues que yo, dentro de la ficha de ese contacto, dentro del apartado mail certificado, voy a tener el documento que he enviado que ya está enviado y tengo además la posibilidad de descargar o de obtener más información. ¿Cuál es la información que se me queda automáticamente cargada en el sistema? Me queda pues el destinatario, el estado, la fecha en la que se puso la expiración, el mensaje que se le envió dentro del email, lo puedo descargar el archivo o puedo descargar el reporte. ¿Qué reporte? Pues de igual manera que antes, el que nos garantiza la recepción, de qué manera, el dispositivo desde el que se ha descargado y el tipo horario. Con lo cual aquí, lo único que no tengo del elemento de autoría de la firma digital es la firma manuscrita. Todo lo demás, la geolocalización, el IP, la certificación horaria, el dispositivo desde que se ha abierto, el email, el SMS, todo lo tengo. Lo único que no tengo es la firma manuscrita, lo cual me garantiza que yo voy a poder demostrar, en el caso de necesitarlo, en qué momento lo envié y en qué momento lo recibió y en qué momento lo abrió. Bueno, pues con esto, porque ya no quiero ser más pesada porque es un tema de bastante calado, pues quedo abierta a preguntas que me puedan hacer porque es un tema complicado, aunque hemos visto que el proceso en sí mismo es sencillísimo. Y si hubiera un conflicto, ya con el report ya lo podemos dejar en manos de profesionales sin mayor trámite. El proceso, como veis, sencillísimo. ¿Existen preguntas? Bueno, pues como los webinars, cuanto más cortos, más útiles. Espero que os haya gustado. Sabéis que podéis acceder a Beca Software para obtener una prueba gratuita de cómo del envío de documentos y podéis utilizarlo para ver cómo funciona y si os es útil, pero vais a ver que garantiza la rapidez en las comunicaciones, garantiza el proceso de archivo, porque solamente con enviarlo el sistema lo recibe y lo archiva y lo recibe, archiva y informa y da copia a todos los interesados automáticamente y nos garantiza, que es lo importante, un servicio digital de firmas que nos autentifica y nos garantiza que vamos a tener esa operación, ese contrato, esa nómina realmente autenticada. Muchísimas gracias y os espero en Beca Software en más webinars.